Hay gente que puede sentirse ofendida o un poco escocida tal vez porque se creen que odiamos a D&D y estáis completamente equivocados. No solo odiamos a D&D, también odiamos a Anima y a muchos otros juegos que pueden asemejarse más a uno de mesa que a uno de rol. Pero no estamos aquí para eso. Venga, va, es bromis. Y para que sepáis cuándo es bromis o no, bueno, la gente que lo escucháis en formato audio, pues lo siento, no lo veáis en iVoox y en Spotify. Pero para la gente de YouTube, cuando nosotros vayamos a hacer una broma, sobre todo de D&D, porque es el saco de boxeo, ¿no? Pues aquí, justo al lado de mi cabeza, podréis ver que pone es bromis. O sea, además vamos a probarlo ahora con nuestro editor de vídeos particular y pues probemos. No funciona. Hermano, pruébalo tú, a ver si funciona. Es que hay que pagarle todavía, estamos a principio de mes. Espérate, lo pruebo yo. No sabes cómo hacerlo, es que como soy yo el editor al final. Mira que bien, escucha, mira. Es bromis. O sea, a ver, ¿qué os esperabais? ¿Que fuéramos a coger y a editar este vídeo? O sea, estamos tontos, o si somos cutres. O sea, a partir de ahora, cuando hagamos un chascarrillo, pues vamos a enseñaros esta hoja de papel para que veáis lo cutre que somos. Y los que no sepáis de lo que estamos hablando, pues id a YouTube a ver cómo hacemos el ridículo una vez más. Y a lo mejor enseño los pezones, quién sabe. Pero bueno, yo soy Iván, estudiante de doblaje, pronto de locución de audiolibros, y tendré que cambiar mi speech inicial. Pero bueno, eso ya será otro tema. También soy fanático de la mitología y un apasionado del rol. Y como siempre tenemos al mejor editor de vídeos, que es bailarín, coreógrafo, filmmaker, ahora es papá de 2 peces. Y además, también es el papito. O sea, que también nos puede cuidar a vosotros. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Iba a decir glu glu glu, pero mejor no. Pues muy bien, la verdad, muy bien. Sí, soy padre de 2 nuevos peces, se llaman Onditas y Mambito. Y Mambito tiene cara de enfadado. La verdad que es gracioso. Es muy gracioso, lo vi que tenía como cejas así. Sí, y tiene bigote también, es maravilloso, es el mejor pez del mundo. Pues sí, muy bien, muy bien. Y hablando de algo como bueno, aclarando esta situación con el D&D, y hablando de algo que no es rol, vamos a hablar de algo que dicen que no es rol, que es el rol en solitario. Así que... sí, levántala, A ver. vamos a estrenarlo otra vez. Es bromis, pero a lo mejor no, quién sabe. A lo mejor llegamos a la conclusión y tengo que romper este papel. Ya veremos. Este es el objetivo de hoy, saber si vamos a romper ese papel o no. Entonces, ¿qué es el rol en solitario? ¿Cómo que se puede jugar al rol en solitario? Sí, hay gente que no tiene amigos. Es bromis. Hay gente que le gusta jugar solo y esas cosas. Y bueno, pues también, ¿no? Hay gente que a lo mejor en vez de jugar en una partida, pues se le cae lo que sea y dice, pues yo quiero jugar en solitario. Y básicamente es un juego o no de rol. Lo descubrimos pronto, pero normalmente las características es que son libros chiquititos en los que te explican un poco cómo jugar, ¿no? Como cada juego de rol, pero que te vienen con unas tablas de que según lo que tires, pues tienes una tabla que te dice sí o no o lo que sea. Te dan unas indicaciones para que tú puedas rolear esa escena. ¿Qué pasa? Que en el rol en solitario no hay un máster como tal, o sea, tú eres tu propio máster, o sea, ser tu propio jefe, pues es lo mismo con el rol en solitario. Y entonces, pues hay gente que al no haber esta comunicación, ¿no? Pues entre máster y jugador, puede que se pierda, ¿no? Esto de ese rol, porque no. Ahora descubriremos un poco a ver qué matices, qué características tiene en el rol. Pero esto viene de un tuit que puso un usuario de Twitter, Aimpopu, y hablaba de esto porque hacían como un certamen o algo así de como unas jornadas de rol en solitario. Y no sé si quieres añadir algo más.
No, simplemente me estaba gustando tu speech. Estaba bien. Dale, dale, sigue, sigue. Sí, no, la verdad es que estoy sorprendido. Hasta yo, imagínate. Y bueno, yo te pregunto, ¿qué crees qué elementos conforman al rol para que sea rol? ¿Quieres que vuelva a hablar de Lagón y de... No, no tanto a eso. Pues yo imagino que al final el rol, lo básico, tiene que haber la parte de interpretación, de imaginación de espacio, de ambiente y todo el rollo este, y dados. La suerte tiene que estar de por medio para que no sea, para que se diferencie básicamente de un libro de Elige tu propia aventura. O un juego de mesa como... Bueno, como iba diciendo, bueno, yo creo que debe haber también esta de azar, dados, o incluso hay juegos de rol que son de cartas, que incluso podríamos ir ahí a ver si eso es rol o no, pero bueno, debe haber una persona al menos, o un par, depende si consideramos rol en solitario o no como rol, pero bueno, si dice rol, pues lo que sea, ¿no? Ya cada uno coge y toma sus propias interpretaciones. Pues tiene que haber el azar, los dados o cualquier otro método. Tiene que haber un jugador, ¿no? Para que juegue, claro. Tiene que interpretar a su personaje. Y Aimpopu también creía que debía existir una comunicación entre dos personas para que se diese el rol. Que es el denominado director de juego. Final. Efectivamente. Aunque también hay... eh, hay juegos en los que no tiene por qué haber una figura de director de juego, pero juegas con más gente. Entonces es un poco curioso, ¿no? El decir, esto también es rol entonces, porque hay comunicación entre dos personas, pero no es el director de juego, sino que, por ejemplo, en ellas no tiene por qué haber director de juego. Yo he jugado ese juego siendo era yo y Sergio y interpretábamos a un personaje, pero de vez en cuando nos desligábamos de los personajes para asumir la figura de director de juego por un momento. Entonces, ¿eso también es rol? O, por ejemplo, el juego que jugamos con Jack. ¿Cómo era el de los señores asiáticos super otacos? ¿Te acuerdas del nombre? Que era de The Hills Press. El de un momento Un único. momento único, no me acordaba del nombre ahora. Que es lo mismo, al final Jack, nuestro director de juego, nos explicó las reglas, que eso te lo puedes leer tú o me las puedes contar fuera de cámara, y luego lo único que hacía era contar marcadores que nos daba puntos a uno o a otro. Es decir, como tal no narraba, era más literalmente la palabra de dirección, no hacía nada más que dirigir. La palabra de narrador no la usaba, no tenía esa versión. De manera que al final el rol, cuanto más indie y más cosas raras te metas fuera de juegos clásicos, te vas encontrando cosas cada vez que parece que no, pero no dejan de ser rol a pesar de que no tengan todos los mismos elementos. Otro ejemplo, podríamos hablar de esas partidas donde no usas el azar y no usas dados. Y entonces tenemos la de el storytelling es rol. Oh, no. Entonces, señores, lo siento, pero nosotros no hacemos rol, hacemos storytelling. Sí. Entonces, tenemos que, clásicamente, el rol, lo más usual es jugadores, dados y un director, narrador. Cuando vas perdiendo eso o vas modificándolo, sigue siendo rol. ¿Queréis saber qué es rol? Ir a las especificaciones que dije yo como un señor pedante que estuvo muy bien en el primer episodio de este podcast. Pero al final ninguna de estas cosas que estoy diciendo son implícitas del rol. Son necesarias en la mayoría de casos, pero puedes utilizarlas sin esos casos. La única que es necesaria es el jugador. Sin jugador no hay rol, eso sí que es cierto. Entonces, háblame más de los juegos de rol en solitario. Pues, como os decía antes, esta parte de la comunicación, yo creo que no es que no exista, sí que existe, pero claramente pues no tienes otra persona, sino que, como decía, esta comunicación existe con el propio libro.
Porque el libro es lo que decía. Tú tiras los dados y el libro te dice, pues has tenido éxito, no has tenido éxito, o sí, pero ya sabéis, con consecuencias, éxito con consecuencias. Entonces, yo creo que eso sí que es rol, porque yo qué sé, o sea, también podrías incluso, yo qué sé, que te lo hiciese un ordenador, incluso, o algo así, y que el ordenador te dijese, si programas, ¿no? Python o como se llame, pues ya si sacas uno, te dirá, lo has conseguido, no sé qué, o y alguna cosa de estas, pero sí que es cierto que eso, que te vas a tener que desligar del papel de jugador y a lo mejor tienes que interpretar tú lo que te dice o lo que te debería decir un máster. Y te lo estás inventando tú, pero al fin y al cabo también, por ejemplo, cuando hay juegos PBTA y cosas de estas, que normalmente cuando tienes un éxito completo, tú narras todo lo que pasa. Y eso es como una forma, ¿no?, de ser como un máster también. Al final parece que si no lo compartes o no lo ves con otras personas, no es rol, porque no es lo que estamos acostumbrados. Como detalle chiquito, me ha gustado mucho porque literalmente lo que estabas diciendo se hizo hace un huevo de años a jueguitos de ordenador que eran por texto y tú decías qué ibas haciendo y era elige tu propia aventura, el videojuego. Era gracioso. Entonces, tenemos entonces, para que vayamos aclarando puntos, la problemática, entre comillas, de que el rol en solitario si es rol o no. Y estamos viendo que puede ser rol porque no tiene ninguno de los elementos, que no falla en ninguno de los elementos que hace que sea juego y que hace que sea rol. Sí que los modifica, pero sigue habiendo lo mismo. Sigue habiendo una comunicación, aunque no sea con una persona física como director de juego. Sigue habiendo jugadores para poder jugar, pues si no, no hay juego. Y sigue teniendo las características necesarias dependiendo del tipo de juego. Entonces, ponme ejemplitos, porque sé que lo estás deseando. Yo antes... No me pongas ejemplitos entonces, perro. A ver si quieres. No, ya, no, quiero saber lo que me decías antes entonces. Yo quería añadir una visión que, a pesar de que yo sí que creo que los juegos de rol son juegos de rol, o sea, en solitario son juegos de rol, pues sí que es cierto que se asemeja a un libro juego, o sea, que está a caballo. Me gusta la expresión esta de a caballo entre juego de rol en solitario y libro juego, pero el azar afecta a tus decisiones, que en el libro juego pues no existe ese azar, por así decirlo, aunque sí en realidad que existe porque tienes que elegir, pero ya me entendéis, no hay una tirada de dados, por así decirlo. Entonces está a caballo entre estas dos cosas, pero yo considero que es un jueguito de rol en los juegos en solitario. Ha levantado el cartel. Afirmamos. Efectivamente, puedo coger y ir poniéndolo ahora así en plan. Pues jueguitos de rol. Hay bastantes, o sea, normalmente, o sea, ahora está habiendo un auge de estos juegos de rol en solitario, o al menos están trayéndolos a España. Estaba Paria, creo que se llamaba Skyward, o sea, Colmena de Papel tiene bastantes jueguitos de rol en solitario, o sea que echad un vistacito. Yo me he leído, por ejemplo, Paria, y por eso se estaba diciendo las tablas y eso, es el que más conozco, que no lo he probado todavía, tengo que darle un tiento. Y también es curioso, porque quería entrar en este tema, y es que para la gente que diga que no es un juego de rol, me gustaría saber qué opinan de Ironsworn, porque es un juego que tienes el modo tradicional, Master jugadores, tienes el modo cooperativo, que es sin Master, y después tienes el juego, o sea, el modo de juego en solitario. Y eso, en un juego de rol nos están vendiendo algo que no es rol. ¿Cómo va esto? Al final, este juego hace exactamente lo que estábamos diciendo. Tiene el modo clásico, que todo tiene los mismos elementos, como hemos hablado, tradicionales. El modo cooperativo, que es que quitas el máster de la ecuación, entonces ya tenemos otra vez esa comunicación intercambiada y luego ya, para acabar de darle vueltas, el solitario. Y de nuevo, está en el mismo libro todo, así que... Todo apunta a que es un juego de rol.
Pero cuidado, también lo hacía D&D y hemos tenido que... Cuidado. No, me estoy tentado porque cada vez que lo giro miro lo que he escrito antes, pero no quiero enseñarlo, pero estoy tentado a hacerlo. Maravilloso. Entonces, tenemos... yo quiero hablar solamente de un detalle que luego, de toda esta polémica, también aprovechando de ahora de los tipos de juegos de rol, es con el certamen convención, lo que sea. Jornada de rol. Jornada. Estaba comentando que cómo vas a hacer una jornada de rol en solitario. Si en las convenciones o jornadas o tal, es de que te juntas en mesas para jugar al rol. Ahora vamos a salir solamente de lo normal, ¿vale? ¿Sabes lo que son una speedrun? ¿Tú lo sabes? Sí, lo que se hace los videojuegos de pasarse el juego. Porque tú eres un hombre de cultura, efectivamente. Entonces, en los videojuegos se hacen convenciones para saber, o para ver, más que saber, quién se pasa un juego lo más rápido posible, rompiendo el juego de 1000 maneras diferentes. Hay personas que van a ver cómo una persona juega, hacer una cosa loca, que es pasarse un juego de maneras raras. Y eso son una convención. Porque no puede haber una persona que vaya a ver una persona jugando a un juego de rol en solitario. O todavía mejor, si vais a YouTube y ponéis juegos de rol en solitario, podéis ver gente jugando a rol en solitario. Un ejemplo que me viene ahora a la cabeza, que yo lo vi, fue el del Long Haul de Hill Express. Y me acuerdo del nombre, porque la última vez dije una cosa rara. El señor camionero que tiene sus movidas. Y lo jugaba el señor Víctor Romero, él solito. Y el rol, él sabrá, tiene un editorial, yo no. Yo solamente hablo a un micro. Entonces, ¿alguna conclusión, alguna cosita? No sé, yo me he quedado a gusto. ¿Podemos concluir, podemos decir que los juegos de rol en solitario no son D&D? Tengo que enseñarlo. Sí. Esto es un paréntesis para que veáis que yo creía que a la cámara se vería al revés, pero no se veía al revés. Entonces he tenido que escribirlo bien. Y ahora sí se ve bien. De nada, gente. Ha tardado un ratito hasta que al final nos hemos dado cuenta. Ha sido maravilloso. Sí. Menos mal que no se ha grabado. O sea, imagínate que lo hago en directo. Qué gracioso sería. Se hubiera estado muy bien. Pues yo creo que sí. Y además, antes de que se me olvide, Iron Sword, que lo comentaba antes, lo puedes encontrar en The Hills Press. Bajadme por la publicidad. También quería comentar que haya jornadas de rol en solitario me parece bien, porque al final descubres jueguitos de rol. Ahora bien, ¿a ti te parecería bien, por ejemplo, hacer esto como un certamen en el que te den premios y que se fuese de rol en solitario? Porque sería un poco a ver quién la tiene más grande, ¿no? Quién lo hace más de puta madre, pero es como algo muy subjetivo, además. ¿Cómo puedes decir, no, este queda primero? O sea, imagínate que vas a jugar a rol en solitario y tienes a tu lado jugando a rol en solitario a Sirio. A ver, según lo que estemos cogiendo y estemos juzgando. Si juzgamos el el juego de rol, es que digo mucho videojuego, el juego de rol, perfecto, maravilloso, porque tú puedes objetivamente o lo más objetivamente posible juzgar un jueguito de rol. Y ya está, aunque sean solitarios, no habría ningún problema. Entonces, jueguitos de rol a tope. Ahora, hacerlo a jugadores. Yo creo que también podrías hacerlo. Es más, tú coges y haces unos. Yo que como vengo de física. Haces unos parámetros y coges a cada uno y dices, mira, este vamos a ver interpretación, este vamos a ver color, este vamos a ver progresión, este vamos a ver tal, 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 y le vas poniendo unos puntuajes. Es más, idea loca de ahora mismo. No. Dejadnos en comentarios, ¿vale? Si lo hacéis, lo hacemos. Si no, pues probablemente también. ¿A quién queréis, como nosotros que lo sabemos todos, para juzgar y digamos quién es mejor jugador de rol? Y las opciones las ponéis vosotros. Y yo me lo tomaré muy en serio. No levantes el desbromis. Muy en serio. Puedo levantar la parte trasera del bromis. Exactamente. Como idea, dale caña. Y si no lo conozco, pues así conocemos a más personas. Pero sí, yo creo que podrías. ¿Sería un poco pedante? Sí, sería muy pedante. Y por eso me gusta. ¿Y tú crees, o sea,
Esto de certamen que decía de dar premios y esto al mejor jugador en rol en solitario, estas cosas, en unas jornadas, eh, ¿lo harías con diferentes juegos? ¿Que cada uno jugase a un juego distinto y pondrías estos parámetros? ¿O todos jugarían al mismo juego con esos parámetros? No, claro, tendrían que jugar a ver juegos, porque no es lo mismo un juego de acción donde tú puedas narrar un combate a un juego de investigación o un juego de las fumadas estas de oníricas claro, tendrías que coger ciertos jueguitos clásicos o un clásico, un tal, un no sé qué, no sé cuánto, si se podría dar, imagínate las vueltas que le estoy dando. Mejor jugador de juego clásico, mejor jugador de solitario, mejor jugador en equipo, se puede hacer mil Sí, burradas. no, pero digo, si nos fuésemos a solo el rol en Ah, vale, solitario, solo solo en el rol en solitario. solitario, ¿pondrías un juego para todo el mundo y que cada uno hiciese sus movidas con ese juego o pondrías diferentes juegos? Lo más sencillo sería hacer un juego exclusivamente para competición. Es decir, que ese juego pudieras jugar tú normal, pero fuera el juego de competición y tuviera unos parámetros muy bien medidos a la hora de creación de videojuegos. De juego de rol, lo siento, no soy creador de diseñador de juegos, hablar con Pepe Pedraz o con quien queráis, pero se podría llegar a hacer un jueguito solo competitivo que tuviera los elementos clave y se pudiera ver muy bien y anotarlo de todo y los resultados y el propio juego acabara diciendo según tu puntuaje si eres mejor o no. Vamos a patentarlo. Esto está grabado, ¿vale? Vamos a etiquetar a Pepe Pedraz. A mí me da igual ya el tema de los jueguitos de rol en solitario. Yo me he venido arriba. Y, por favor, jueguito de rol para competición de ver quién es mejor jugador. Y que la gente se pegue en Twitter y se cancele entre ellos. Menuda calentada, ¿no? La verdad es que sí. Yo he visto peores. Conozco a uno que medio doblado dijo muchas cosas. Quien no lo pille, lo siento. No es ¡Rol que... terrorista! Quien quiera entender esto, irá al canal de un señor muy majo de Iberican Gamer y vea los 8 horas de sus premios. Me entenderéis después y lo haga. Vale, pues sí, yo creo que sí. Resumiendo, después de esta calentada, yo creo que sí, se podría hacer. Ahora bien, es absurdo. Sí, lo es. Me encantan las cosas absurdas. Yo no sé si se podría llegar a hacer, porque es eso, dar premios por un juego de rol en solitario es como a ver quién la tiene más grande. O sea, a ver quién lo hace más de puta madre. Entonces sería un poco... Y lo bonito y pedante que es eso. Es bastante jocoso, sí que sería así. Ninguna editorial te va a decir me voy a meter en ese berenjenal o ninguna convención, pero efectivamente, jocoso sería un rato. Lo hacemos nosotros en un cuarto oscuro ahí con 2 mesas y ya está. Y ya estaría, perfecto. Pues ya está, no sé, di tu frase, di tus cosas. Ah, sí, ¿sabéis que podéis hacer lo que os dé la gana sin saber lo que dicen los demás? No, haced lo que decimos nosotros, que es la pura verdad. Adiós.